Vamos a continuar nuestro estudio de este primer apartado del curso de Escritos Juánicos. Estamos analizando los núcleos teológicos. Recuerden que hemos llamado núcleos teológicos aquellos temas simbólicos que prácticamente están presentes en los tres bloques literarios juánicos, es decir, en el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Hay otros temas, el tema de la luz, la tiniebla, el tema de la vida, el tema de la verdad, que son temas propios del cuarto evangelio, pero no son temas que están presentes en los tres bloques literarios. A esto los hemos llamado núcleos teológicos porque efectivamente le dan unidad a todo el conjunto de escritos juánicos. Este tercer núcleo teológico lo hemos llamado la venida de Jesús, que no es la parucía del Señor, al menos no según la mentalidad de Pablo, una segunda venida del Señor, sino que en la teología juánica la venida de Jesús está muy relacionado con la acción del Espíritu y la vida de la comunidad. Prácticamente, de manera sintética, podemos decir que en la teología juánica la venida de Jesús es el paso de la venida en la carne a la venida en el Espíritu. Esto es típico del cuarto evangelio, así como vimos el Espíritu, el paso del Espíritu de la verdad al Espíritu de la profecía, o como vimos también el Cordero, el paso de amnos a arnion. Aquí también, de la venida en la carne a la venida del Espíritu, en el Espíritu. El cuarto evangelio no presenta la encarnación de Jesús. No presenta la encarnación de Jesús, pero curiosamente el cuarto evangelio le da mucha importancia a la figura de la madre. Está presente la madre en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Está presente la madre en el capítulo 19, la muerte, cuando Jesús entrega su espíritu, cuando ha llegado la hora y Jesús es glorificado, está presente la madre. Y luego en el Apocalipsis, capítulo 12, la mujer vestida de sol. Ya lo he señalado antes y lo repito, en el cuarto evangelio, a la madre de Jesús casi nunca se le llama por su nombre. El narrador la llama a la madre de Jesús y Jesús la llama mujer, porque efectivamente la categoría mujer, como ya decíamos, coloca a María en sintonía con las grandes mujeres de la antigüedad y también desde la maternidad. Coloca a María como mujer en el ámbito de la maternidad, la nueva maternidad mesiánica de María. ¿Por qué María puede ser madre? Porque es mujer. Por ese motivo Jesús la llama mujer, la Isha del Antiguo Testamento, la Guine del Nuevo Testamento. Esa es la venida en la carne, pero el cuarto evangelio recalca más la venida en el Espíritu. ¿La venida de Jesús qué es? Aquí, tanto en el cuarto evangelio como en las cartas y en el Apocalipsis, el tema de la venida del Señor está prácticamente ligado al verbo erchomai, que significa venir, pero conjugado en un participio de tercera persona singular, ergestai, que se podría traducir como el viniente. Entonces, a nosotros nos interesa el venir de Jesús, un venir que es una presencia que está por llegar, está llegando, no llega definitivamente, pero está llegando, y sus llegadas son constantes, y esto prácticamente nos coloca a nosotros delante a un movimiento de Jesús. Un movimiento que ya está plasmado en el capítulo 16, versículo 28, cuando Jesús dice: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Del texto griego que tenemos aquí, voy a subrayar el verbo eleluta, que lo tenemos acá, lo estoy señalando con el cursor, vean, eleluta. Eleluta es prácticamente un verbo que equivale a ergestai, venir. Exelton parat tu patros, salí del Padre, kai eleluta eiston cosmos, y vine al mundo. Ahí está la venida, y vine al mundo. Palin afiemi ton cosmon, ahora yo dejo el mundo, kai pereumai proston patera, y regreso al Padre. Me voy de regreso al Padre. Entonces este verbo eleluta, ténganlo ya presente, que lo vamos a utilizar prácticamente como sinónimo de erchomai, y la conjugación ergestai aparecerá en varios textos a lo largo del desarrollo.
Esta idea del venir está presente en el capítulo 4 del diálogo de Jesús con la samaritana, cuando hablan de la hora. En el versículo 21 Jesús le dice a la samaritana: créeme, mujer, que viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Veamos el texto griego. Pisteue moi ginai. Ahí está el término mujer. El término mujer porque, como vamos a ver a su debido momento, esta samaritana no es una mujer singular, sino que representa una generación, representa un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo samaritano. Esta mujer, Ginai, es símbolo del samaritanismo. Por eso la expresión Ginai ha generado este pueblo. Entonces dice, pisteue moi Ginai. Joti ergetai, ahí está nuestro verbo, vean. Joti ergetai, este verbo es el que nos interesa, lo estoy señalando con el cursor. Joti ergetai, ora jote oute en torei, touto, outo en hierolumois, proskenesete to patri. Llega el momento que ni en este monte, orei, ni tampoco en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces, el venir de Jesús, salir del Padre, vine al mundo, dejo el mundo, vuelvo al Padre, viene la hora. El venir de Jesús está relacionado prácticamente con la hora de la glorificación. El punto de partida es el Padre y el punto de llegada es el mundo. Dejo el Padre y vengo al mundo. De los capítulos 5 al 8, prácticamente el Evangelio de San Juan nos presenta una serie de conflictos que van teniendo Jesús con los judíos, que no quieren creer, no lo aceptan. No solo por el mensaje final del capítulo 6, sino que prácticamente lo que recalca el autor sagrado del capítulo 5 al capítulo 8 es la poca capacidad de recepción que los judíos tienen para con Jesús. ¿Por qué lo planteo aquí? Porque una afirmación que haremos a su debido momento será esta: Jesús viene para quienes lo quieren acoger. Si alguien no lo quiere acoger, entonces el Señor a la fuerza no viene. La venida primera de Jesús se da en la encarnación, pero la segunda venida se da en la vida de la persona, en el Espíritu. Por eso, al final del capítulo 6, Jesús les dice: pero es que hay algunos de ustedes que no creen. Porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo habría de entregar. Entonces, la venida de Jesús es para aquellos que creen. Para los que no quieren creer, no lo quieren acoger, entonces para ellos la venida de Jesús no tiene ninguna importancia y mucho menos ninguna incidencia en la vida espiritual de ellos. La primera venida de Jesús se da con la encarnación. El versículo donde Juan Evangelista recalca la encarnación de Jesús lo encontramos en el prólogo. Es parte del gran himno del prólogo. Versículo 9. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Ahí tenemos erjómenon, vean en rojo, lo voy a señalar con el cursor aquí. Erjómenon eisto cosmon, viniendo a este mundo. Y luego en el versículo 14, y el verbo kaijologos se hizo carne, sarx egeneto, y habitó entre nosotros. Kai eskenosen, en gemín. El verbo eskenosen que tenemos acá no significa tanto habitar, sino que más bien plantar la tienda. Y este versículo hace referencia directa a la etapa del pueblo de Israel en el desierto, donde por 40 años habitaron en tiendas de campaña y al centro del campamento estaba siempre la tienda del encuentro, donde guardaban el arca de la alianza. Entonces el centro del campamento, que según el libro de los números tenía una forma rectangular el campamento y en medio la tienda del encuentro, es la que tiene en mente el autor sagrado cuando pone el verbo eskenosen. El verbo eskenosen significa montar su tienda, plantar su tienda, no tanto habitar. Y este verbo, efectivamente, al hacerse carne y plantar su tienda,
viene a participar de la condición histórica del pueblo. Entonces es la divinidad que se hace humanidad, el espíritu que se hace carne y lo eterno que se hace historia. Vea qué interesante. Entonces hay un movimiento ahí. La venida, el verbo se hizo carne. El verbo eterno del Padre, el Logos creador, ahora es carne. Vino al mundo. Salí del Padre y vine al mundo. Luego dejo el mundo y vuelvo al Padre. Este es el versículo de la encarnación. Se realiza esta presencia con todo lo que Jesús enseña. Lo que Él explica con su puesta en contacto con hombres y mujeres. Al venir al mundo, el verbo participa de la historia de la humanidad. El verbo se vuelve parte de la historia. Y viniendo al mundo, vive en primera persona la experiencia de la humanidad. Esta idea se recalca en el capítulo 11, donde Jesús tiene prácticamente una estrecha relación de amistad con tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Visto teológicamente, la presencia de Dios en la persona de Jesús entre las personas todas es una presencia amigable. Acoge a las personas tal como son. Pero, curiosamente, vean, la presencia de Jesús en medio de la humanidad, expresado en la relación con estos amigos de Betania, es una presencia que también sabe decir no, en el momento que se debe decir no. ¿Por qué dice no? Porque al decir no, está abriendo la posibilidad para un signo todavía mayor. Y lo vemos en el caso de Lázaro. Se nota en este capítulo, en el capítulo 11, que Jesús manifiesta una presencia tan humana que de por medio hay lágrimas. Aunque es una cosa extraña, ¿verdad? Ustedes saben bien la historia. Jesús había estado en Jerusalén antes, los judíos intentaron matarlo y Jesús tiene que huir de nuevo a Galilea. Está huyendo a Galilea cuando le llega la noticia que Lázaro está enfermo. Tu amigo está enfermo. Tu amigo al que quieres mucho está enfermo. Y Jesús le dice a sus discípulos que esa enfermedad no es de muerte. Espera 3 días. Y al 4º día dice, vamos de nuevo a Jerusalén. Se acaban de intentar de matarte. Entonces dice Tomás, vayamos también nosotros y muramos con él. Y se van de nuevo. Llega al 4º día a Betania. Ya Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y Jesús pregunta, ¿dónde lo han puesto? Y lo llevan a la tumba. Y llora. La pregunta es, ¿por qué el 4º evangelio pone lágrimas en los ojos de Jesús? Sabiendo que Jesús lo va a resucitar. De hecho, es el último signo, el 7º signo del 4º evangelio, la resurrección de Lázaro, y es el signo que vale ahora para que los fariseos decidan definitivamente la muerte de Jesús. Y no solamente la muerte de Jesús, sino también la muerte de Lázaro, porque por causa de Lázaro muchos judíos están abandonando la práctica judía y están creyendo en Jesús. La sola presencia de Jesús es una proclamación de esta actitud suya de estar y quedarse. Está en medio del pueblo con la gente y se queda con la gente, simbolizado en esta relación con los 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Es el modo que tiene el 4º evangelio para decir que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. En los sinópticos es el ángel que hace referencia al nombre. Y luego también el evangelio de Mateo hace referencia a la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. He ahí que la Virgen está encinta y dará a la luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El prefijo inma, que significa en medio de, el sufijo nu, que es primera persona plural, inmanu, en medio de nosotros, y luego el sustantivo el, que significa Dios, inmanu el, en medio de nosotros Dios. Entonces, en medio de nosotros Dios, ¿qué quiere decir? La presencia de Dios en medio de la humanidad. Y el 4º evangelio lo pone de relieve en la relación con esos 3 hermanos. Entonces, este estar quedarse hace que Dios, que la divinidad presente en Jesús,
experimente también el dolor humano. Y por eso, como expresión de cercanía ante la tumba de Lázaro, Jesús llora. Y la gente que dice, mírenlo cuánto lo quería. ¿Qué hace Jesús? Resucitarlo, lo vuelve a la vida. Y todo esto prácticamente lo hace mientras está presente en medio de la humanidad. Pero el cuarto evangelio también es consciente que Jesús no estará siempre en medio de la humanidad. El retorno al Padre del que se habla es una metáfora, una imagen. Es la presentación de un Jesús que retorna a la homogeneidad, aquella junto al Padre. No se va a quedar en el mundo para siempre, ni se va a quedar, al menos hablando desde el punto de vista físico, en medio de la humanidad llorando su dolor. Se quedará de otra manera, volverá al Padre, pero se quedará de otra manera. El Jesús que llega al Padre ya no puede sufrir, ya no puede morir, pues está en su plenitud, sin limitaciones. Está en el nivel pleno del Padre. Por eso, se recuerdan el primer núcleo teológico, el Cordero. Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios, es decir, lo pone al nivel de Dios. Pero ¿para qué vuelve al Padre? No solamente para recuperar su condición gloriosa, vuelve al Padre para llevar al hombre al nivel del Padre. Lo dice en el capítulo 14, ninguno va al Padre sino por medio de mí. Es cuando Jesús afirma, ego eimi geodos, kai gealeteia, kai gesoe. Es decir, yo soy el camino, odos, la verdad, aleteia, y la vida, zoe. Udeis, ninguno, ergetai, ahí está nuestro verbo, vean, lo señalo con el cursor, ergetai, proston patera, ninguno viene al Padre, eime diemu, si no es por medio de mí. Ahí está ergetai. Entonces vean qué interesante, ergetai aplicado a Jesús que viene al mundo, y aquí en el capítulo 14, ergetai aplicado a aquellos que van al Padre. Digo vamos, bueno, todos estamos incluidos, vamos al Padre. Ergetai proston patera, llegar al Padre. Ninguno va al Padre si no es por medio de mí. Es el mismo verbo aplicado a Jesús que viene al mundo, y es el mismo verbo aplicado a los discípulos que vamos al Padre. Ergetai. Eso significa que el hombre puede llegar al nivel del Padre. Y esto, para poder realizar esto, que el hombre pueda llegar al nivel del Padre, es necesario que llegue el momento de la hora. Porque la hora que ya se había preanunciado en el capítulo 2, mujer, no ha llegado mi hora, es la hora de pasar al Padre, la hora de la glorificación. Pero también habla de una segunda vez en que estará en su presencia, fíjense. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les es útil que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendrá a ustedes, mas si me fuere, se lo enviaré. Y luego en el capítulo 6, versículo 57, ya había dicho antes, como es fuente de vida el Padre que me envió, y yo vivo del Padre, así quien me come a mí, también él vivirá de mí. Entonces está haciendo entender que él ya ha estado con el Padre. Ya ha estado con el Padre, que del Padre ha venido, y ahora la intención es volver al Padre y llevarse con él hacia el Padre a todos aquellos que creerán en él. Para esto será fundamental la acción del Paráclito, el Paráclito que será enviado. Aquí del texto griego del capítulo 16, versículo 7, quiero subrayar el verbo eleusetai, lo estoy señalando aquí. Uk eleusetai pros humas. Es el mismo verbo que ya mencionábamos antes, que es el equivalente a erjomai, ¿verdad? No vendrá a ustedes. Entonces, ¿quién es el que viene? El Espíritu. Esto significa que ya tenemos tres venidas. El Hijo que viene, la palabra que viene, Dios que viene al hombre, el hombre que viene al Padre, y ahora el Espíritu que viene. Fíjense el recorrido con que el autor va utilizando tanto el eluta como también erjomai.
¿verdad? Eleluta y erchomai, los dos que significan venir. Entonces, si no me fuere, no vendrá a ustedes el Paráclito. Penso auton prosiumas, no vendrá a ustedes. ¿Quién? Ho Parakletos, uk eleusetai, no vendrá a ustedes. En los sacramentos, el Espíritu hace palpable esta presencia de Jesús. Y esto no es extraño para nosotros porque en el primer apartado, cuando vimos las características de la comunidad juánica, una de estas características fundamentales es ser una comunidad eminentemente litúrgica. Entonces el Espíritu hace presente a Jesús en medio de la comunidad en la liturgia. La presencia que da el Espíritu de Jesús está ligada con su primera presencia. Por eso es útil que yo me vaya. Si no se hubiera dado la primera venida en la carne, entonces no se da la segunda venida. La segunda venida, ¿cómo es? Es una segunda presencia activada por el Espíritu. Está en conexión con la primera, pero la segunda, a diferencia de la primera, es una presencia de todo lugar y de todo tiempo. Pero no se puede dar la segunda presencia sin la primera. Esto apunta a la parusía. ¿Cómo así? La primera presencia de Jesús, ya dijimos, es la encarnación. El Verbo se hizo carne y puso su tienda en medio de nosotros. Eso ha hecho posible que la humanidad conozca a la divinidad presente en la historia. Pero la divinidad no estará eternamente presente en la historia de manera física. Sin embargo, de manera física se hace visible y se hace asequible, accesible al conocimiento humano. Aquellos que lo vieron, que estuvieron con él, que son testigos y que tuvieron la oportunidad de conocerlo en su condición humana, son los que nos han transmitido después todo el misterio presente en su persona y en su mensaje. Y quien lo va clarificando en la mente, en el alma, en la conciencia de cada uno, es precisamente el Espíritu. Yo creo en Jesús, que viene cada vez que se celebra la liturgia, porque también creo que vino hace más de 2000 años, que caminó por las tierras de Palestina, que predicó en Galilea, que estuvo en Samaria, que murió en Jerusalén. Sin esa primera presencia física, real, histórica, es imposible creer en una segunda presencia. Sería fruto de la fantasía, si no hubiera existido la primera presencia. En Pablo, la parusía es una venida conectada con la presencia, y a la inversa, la presencia está conectada con la parusía. Presencia y venida de Jesús son cosas que se dan en conjunto. Eso es la óptica paulina. No es la venida de un ausente. Jesús está presente, es Él el que hace a la iglesia ser, y para que sea es necesaria la presencia, su sacramentalidad. Pero esta conciencia que tiene Pablo en su doctrina, y la vamos a recalcar en la carta a los Efesios, y como ya dijimos antes, no es extraño que Efesios tenga mucha sintonía con el pensamiento juánico. ¿Por qué? Porque la comunidad juánica se asentó en Éfeso. Entonces, mucho de lo que los cristianos de Éfeso ya creían fue asumido por la iglesia juánica. Entonces, tenemos muchos puntos de encuentro. Entonces, para Pablo, la parusía del Señor será su venida definitiva. Y vean lo que dice en Efesios 1:4. Según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia a impulsos del amor. En su presencia. Esa es la parusía, en su presencia. Aunque Pablo está pensando en una presencia al final de los tiempos. Pero esta idea, si nosotros la comparamos con lo que dice 1 de Juan 4:2, le damos una plenitud de sentido. Vean lo que dice 1 de Juan 4:2. En tauto ginosquete to neuma tuteu pan neuma ho homologei Iesun Christon en sarki elelutota ek tu teu estin. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Entonces, aquí tenemos una sintonía entre el pensamiento paulino
y el pensamiento juánico, la venida en la carne. Pablo piensa en la venida de Jesús, en su condición divina, pero siempre con su mismo cuerpo glorificado con el que resucitó y subió a los cielos. Y el pensamiento juánico también sostiene la importancia de la carne, que ha venido en la carne, el elútota, en sarquí el elútota, ha venido en la carne. Y el que cree que ha venido en la carne es de Dios, y en eso conocen el Espíritu de Dios. Esto es importante en el pensamiento juánico, ya lo he explicado, para contrastar con el pensamiento gnóstico, que sostiene que una divinidad no puede asumir carne humana porque la carne humana es pecaminosa, es maligna. Efectivamente, aquí en el texto de 1 de Juan 4:2 es importante el verbo el elútota, como que si se hablara de una segunda venida, ha venido en carne, ¿verdad? Fíjense bien, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, la conjugación verbal, que es un pasado remoto, ha venido, hace pensar en la posibilidad, en un evento del pasado, como que tendrá que repetirse, como que en el fondo está hablando de una doble venida de Jesús. Ciertamente, pero no se puede vivir una venida en desconexión de la otra. Ha venido en la carne, es fundamental. No se puede vivir la segunda fase, que es la venida del Espíritu, sin la primera fase, que es la venida en la carne. Esto es una dura contraposición al movimiento gnóstico, como ya les decía, porque el movimiento gnóstico asume la doctrina de Cristo después de la resurrección como divinidad, como elemento luminoso, como sabiduría absoluta, pero descarta completamente al Jesús histórico, al Jesús humano, al Jesús de carne. Por eso en las cartas se marca y se remarca la condición humana de Jesús, la importancia de su cuerpo, la importancia de su carne, como lo dice en 1 de Juan 5:6, el que vino con agua y sangre fue Él, Jesús el Mesías. No vino solo con el agua, sino con el agua y la sangre, y el que lo atestigua es el Espíritu, porque es la verdad. Este versículo es precioso, es una síntesis prácticamente de los núcleos teológicos que nosotros estamos marcando. Está presente el agua, que representa el Espíritu. Está presente la sangre, que representa la condición humana, el cuerpo humano de Jesús, su vida. El concepto Mesías como ungido, y luego Espíritu como testigo, el Espíritu como testigo y Espíritu como verdad. Y esto nos recuerda el capítulo 15 y 16 del Evangelio de San Juan, porque allí es donde Jesús llama al Espíritu, Espíritu de la verdad. Toneuma tes aletheia, ¿se recuerdan? Y ese Espíritu será testigo, martirese, será testigo. Todo esto nos recuerda el cuadro final del Gólgota, la maternidad de María, madre del discípulo amado, la donación del Espíritu, ya un Jesús traspasado. Es a partir de ese momento que dice el evangelista que ha creído. Es la totalidad, ahí está la totalidad. Sangre, su naturaleza humana, agua, su divinidad, está la madre, el discípulo, Jesús traspasado y la fe. La fe. Ustedes pueden comparar este versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 19, cuando Jesús muere y dice el evangelista que vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, con al final del capítulo 2, el versículo 11 del capítulo 2. En Caná de Galilea Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, manifestó su gloria. Aquí en la cruz Jesús también manifiesta su gloria y el evangelista ha creído. Ahora nos interesa esa sangre y esa agua. La sangre, ya saben ustedes, su naturaleza humana, importante para la relación con las personas, ¿verdad? Por su naturaleza humana, su condición de hombre, habitó en medio de su pueblo, convivió con los hombres, conoció el sufrimiento de los hombres, sanó el dolor de los hombres, sació la necesidad de los hombres, la multiplicación de los panes, pero ha terminado sus días de carne, sus días físicos con la sangre y el agua. Y el testimonio del Espíritu en 1 de Juan es fuerte.
Sin embargo, no se puede olvidar todo el resto, sangre y agua. No queda por debajo del nivel del Espíritu como testimonio, la sangre y el agua. Los tres son testigos, según la primera carta de San Juan. Y no se puede dividir la acción del Espíritu. Y no se puede tampoco enfocarla en una sola dirección. Porque el Espíritu trae toda la verdad de Jesús. ¿Y cuál es toda la verdad de Jesús? Sangre y agua. Naturaleza humana, naturaleza divina. Verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso, el Espíritu que trae toda la verdad de Jesús, la trae también con toda la vida de este Jesús. Vida que es sangre donada, no solo con agua, sino con sangre. No solo con espíritu, sino con la vitalidad donada de Cristo. La vitalidad donada de Cristo. Es decir, cuando dice, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Es la vitalidad donada. Este espíritu se da en una misma situación que se da la sangre y la vida. Es una actitud de oblación, de entrega total. Ustedes pueden perfectamente leer los capítulos del 14 al 17 y los recomiendo que lo lean mientras están estudiando este apartado, porque ahí del capítulo 14 al capítulo 17 se va marcando ya la importancia que tiene el agua y el espíritu. Recordar todo esto, todo el significado, sentido, importancia de la sangre para el mundo judío. La sangre como contenedora de la vida. De hecho, el Levítico prohíbe comer la sangre de los animales, porque en la conciencia israelita, como también en la conciencia del Antiguo Oriente, la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Por lo tanto, donar la sangre es donar la vida. Es algo sagrado. Donar la sangre es donar la vida. Por eso cuando nosotros donamos sangre, estamos donando la vida a otra persona, de nuestra vida. Y de alguna manera, los testigos de Jehová, por ejemplo, que tienen prohibido donar sangre, tal vez en el fondo de esa convicción esté la idea antigua de que la vida está en la sangre. Por eso los judíos no comían la sangre de los animales y con la sangre eran purificados en el día del Yom Kippur. La sangre del cabro que se sacrificaba sobre el altar era rociada sobre el altar, era rociada sobre la tapadera del arca de la alianza, era rociada sobre el sumo sacerdote y era rociada sobre todo el pueblo. El día del Yom Kippur. La sangre es la vida. Y recordemos también el paso del ángel exterminador allá en Egipto. De la sangre del cordero que pusieron en el dintel y en las jambas de las puertas, fue el signo para que el ángel exterminador no entrara. Por lo tanto, la sangre es vida. La vida está en la sangre. Y la vida donada en la Eucaristía es acción del Espíritu. Vean qué interesante, porque nosotros todavía en la Eucaristía de hoy, con la invocación del Espíritu, se realiza la bendición de las ofrendas y así inicia el proceso de consagración. La transubstanciación en el cual el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre el vino se convierte en la sangre de Cristo. ¿Quién lo hace? El Espíritu, que es pan y vino, cuerpo y sangre. Como lo dijo en el capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida para siempre. Y yo lo resucitaré en el último día. Comer su carne no es antropofagía, como entendieron los judíos que lo escucharon. Es comer su carne, participar de su vitalidad, de su condición, formar parte de su cuerpo. ¿Y cómo es posible esto? Es a través del Espíritu. El Espíritu hace presente a Jesús en su vitalidad realizada en el tiempo y en el espacio, y perpetuamente, ya no sometida a los condicionamientos de espacio y tiempo, como el Jesús histórico. El Jesús histórico no pasó aquí por América Latina, no anduvo aquí por El Salvador, solo Palestina, ni siquiera Egipto, ni Asiria tampoco, solo Palestina. Su recorrido era desde Galilea, pasando por Samaria, llegaba a Jerusalén. Luego regresaba, pasando por Samaria, llegaba a Galilea. Nada más. No pisó ni siquiera las tierras de Damasco. Entonces, condicionado por el espacio y el tiempo, cuando vino en la carne. Pero ahora que viene en el Espíritu, esta vitalidad se va realizando en el tiempo y en el espacio, permanentemente, sin límite, como se realizó en las primeras comunidades cristianas que celebraban la fracción del pan, que después llamaron la Cena del Señor.
es la misma manera como hoy lo celebramos nosotros en la Eucaristía. El mismo Espíritu hace presente la vitalidad de Jesús en el tiempo y en el espacio. En el texto de 1 de Juan 5:6 dice que el Espíritu es el que da testimonio. Testimonia aquello que nosotros no vemos de Jesús. Y esto está relacionado con el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, como decíamos, conoce el camino y conoce toda la verdad de Jesús. Nosotros no conocemos todavía toda la verdad de Jesús. Entonces, el espíritu prácticamente va testimoniando aquello que nosotros no vemos de Jesús, aquello que no conocemos. El espíritu lo revela. Este es su testimonio. Presentarnos la verdad, valor pleno de Jesús. Conocemos a Jesús por la acción del Espíritu. Ahora es el libro del Apocalipsis quien da mayor realce a esta segunda fase de la venida de Jesús. Ya lo dijimos antes, no como una escatología. El libro del Apocalipsis no es un libro escatológico, es un libro profético. Es una lectura teológica de la historia de la comunidad juánica y que se puede aplicar perfectamente como un paradigma a toda situación eclesial de cualquier época y especialmente en circunstancias de persecución. El Apocalipsis en la parte final se ocupa de la parte final de esta venida. No se plantea en el Apocalipsis la primera fase, que es la venida en la carne. Esa ya la planteó el Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Entonces, la primera fase en el Apocalipsis ya se da como un presupuesto, ya se da como un hecho. La presencia dinámica o venida de Jesús es un traer la verdad al cristiano y al mundo, al reino que se construye. Y esto es lo que va haciendo el Espíritu con la comunidad. La comunidad que es guiada por el Espíritu prácticamente se va convirtiendo en un prototipo o modelo de un nuevo mundo, un mundo completamente opuesto al mundo demoníaco. El cristiano, movido por el Espíritu que le va indicando lo que debe hacer para irse acercando más al conocimiento pleno de Jesús, el cristiano va transformando la realidad del mundo, realidades de opresión, de injusticia. El cristiano va llenando aquellos vacíos de amor que hay en el mundo. En el corazón del cristiano está lleno del deseo intenso de una renovación, acompañando constantemente la experiencia apocalíptica de la vida cristiana. Por eso la importancia del significado apocalipsis, del verbo apocalipteo, que significa desvelar. Algo está oculto, apocalipteo es lo que está oculto, lo puedo ver. Eso es revelar. Si el Espíritu conoce lo que nosotros no conocemos, entonces el Espíritu va revelando al cristiano la verdad de Jesús que el cristiano todavía no conoce. Esto es interesante porque yo lo puedo aplicar perfectamente a la experiencia pastoral de la iglesia salvadoreña, por ejemplo. Imaginen ustedes, en los años 30, 40, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, ¿cómo vivían ellos la fe? Vivían la fe a través de la piedad, a través de asociaciones, la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, la Asociación de las Hijas de María, la Asociación de la Legión de María, la Asociación de los Caballeros de Cristo Rey, que los adoradores nocturnos. No tenían mayor conocimiento de la Sagrada Escritura, pero vivían entregados a ese tipo de prácticas y así vivían su fe. Así vivían su fe de manera sencilla, de manera inocente. Pero luego viene la siguiente fase, años 75, 77 en adelante, cuando comienzan a surgir después del Concilio Vaticano II los movimientos. Y entonces ya se habla de un cursillo, y ya los cristianos ya no solamente van a la misa del Sagrado Corazón de Jesús, sino que ya leen la Biblia, se reúnen en grupos de oración, tienen más conocimiento que aquella primera etapa de nuestros abuelos. Y nuestros padres, por ejemplo, vivieron esta segunda etapa, y a ellos iban a una asamblea los sábados, y que iban a un crecimiento los domingos, y que los miércoles se reunían en grupitos de oración, y que tenían una formación, etcétera, y que oración por los enfermos, y que ayudaban a los necesitados, y que iban a ayudar en la misa, a leer las lecturas.
ya tienen más conocimiento. Esta segunda etapa de la pastoral en El Salvador refleja un nivel de conocimiento mayor al de la etapa precedente. Y luego llegamos a la etapa actual, que es la etapa de los procesos pastorales, donde los hermanos ya hacen un retiro carismático, pertenecen a una comunidad, prestan servicio a un ministerio, reciben capacitación específica sobre ese ministerio, estudian los documentos, el Vaticano II, documento de Puebla, Medellín, el documento de Santo Domingo, el documento de Aparecida, y están atentos a los documentos del Papa. Hay un mayor conocimiento. Ven ustedes cómo en el tiempo el Espíritu va realizando el conocimiento de Jesús. Aquello que no se conocía, se conoce después. Entonces, con esta evolución no sabemos qué va a venir después, qué va a suscitar el Espíritu después. Lo que sí entendemos es que hay una evolución de la acción del Espíritu. Nos va llevando adelante y adelante y adelante. Y este caminar así, evolutivo, va haciendo que todos los vacíos de justicia, de amor, de opresión que van quedando en el mundo, se vayan rellenando. Y de esta manera, el mundo antitético, que es el mundo demoníaco, está siendo prácticamente derrotado, eliminado por el mundo reino. Esto es bastante difícil, no porque el mundo demoníaco sea más poderoso que el mundo reino, sino porque el mundo demoníaco tiene una estrategia que es muy efectiva. El mundo demoníaco no ataca a la trascendencia, sino que vive como si la trascendencia no existiera, que es todavía peor. Es la indiferencia de un mundo secularizado, la indiferencia de un mundo materializado, la indiferencia de un mundo hedonizado, la indiferencia de un mundo sexualizado. Ese es el mundo demoníaco, que no ataca la iglesia, no ataca la fe, no ataca nada, simplemente vive como que si la fe, la iglesia, el evangelio y Cristo no existieran. Entonces ese mundo demoníaco es peligroso, porque no hay nada más difícil de atacar que la indiferencia. En el cuadro de la novedad realizada por Dios hay otro aspecto importante: la superación del mal actual. Con la predicación del Evangelio, el anuncio de Cristo muerto y resucitado y la vivencia del Espíritu en la comunidad, se pretende que el mal del mundo vaya siendo superado. Todo lo que incluso en esta primera creación constituye un peso y una dificultad para el hombre, es considerado también por Dios como negativo y por lo tanto debe ser superado. Este proceso de superación lleva un movimiento dinámico pero lento. Imagínense, han pasado ya más de 2000 años que se viene predicando el Evangelio y todavía en el mundo hay mucha gente que no cree y hay mucha gente que vive de manera indiferente. Sin embargo, en la conciencia de la teología juánica existe la certeza, la convicción de que llegará un momento en que todos los hombres de la tierra creerán y serán un solo pueblo, una sola familia. Y cuando Él haya llevado realmente a cabo toda su obra, ya no se oirá jamás el lamento desgarrador de los que son víctimas de la violencia, porque toda la humanidad será una sola familia. En la Edad Media parecía que esto llegaba a su fin, en el sentido de que todo el mundo era cristiano, todo el mundo practicaba la religión, todo el mundo oraba y tenía fe, pero después prácticamente la etapa termina. Del siglo V al siglo XV, 1000 años de cristianismo, de catolicismo en el mundo, parecía que era ya el reino de Dios. Y de hecho así se le llamaba a la iglesia, el reino de Dios. Pero al final termina esa etapa. La historia se presenta etapa tras etapa. Y de etapa tras etapa habrá un momento en que parecerá que todo va caminando bien y parecería que todo mundo se convierte en cristiano y cree en Cristo, y entonces va a llegar el momento final. Pero de repente sucede algo y esto se desmorona. Entonces la historia se presenta etapa tras etapa. El Apocalipsis utiliza estas figuras con langostas como caballos aparejados para la guerra,
según Apocalipsis 9:7, su nombre es exterminador. Estas atormentan a los hombres y se les permite este tormento, pero no darles muerte. Así presenta la historia el libro del Apocalipsis. Es decir, una etapa en que todo va bien, la fe se va proclamando, los hombres van creyendo, pero de repente el hombre abandona. Viene otra generación y en esta otra generación el hombre abandona. Lo que nosotros estamos viviendo en la etapa presente. Imagínense, el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, le tocó afrontar los inicios del fenómeno de la pedofilia en la iglesia. Al Papa Benedicto le tocó afrontar el ápice, el vértice, el culmen de este fenómeno y este problema. Y al Papa Francisco ahora le toca afrontar la ideología de género. Los tres problemas, o las tres etapas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, son evolutivas y son signo de esta langosta, o mejor dicho, son expresión de esta langosta de la que habla el Apocalipsis. ¿Por qué? Atormenta a los hombres. El tormento universal por causa de la pedofilia, el tormento universal ahora por causa de la ideología de género, son como estas langostas que producen tormento pero no pueden dar muerte. Es decir, llegan, se desarrollan, alcanzan su culmen y después comienzan a decaer. Y ahí viene otra etapa de la historia. Así la presenta el Apocalipsis, ¿verdad que es interesante? Una etapa tras otra, langostas como caballos aparejados para la guerra, atormentan a los hombres, pero no pueden dar muerte. Parece que este tormento quiere presentar una especie de conversión, Y es que cuando el hombre está demasiado acostumbrado al pecado o a ciertos estilos de vida que dañan la dignidad y la condición del hombre y dañan el proyecto original de Dios, entonces el hombre recapacita y vuelve nuevamente al camino de la fe. Ahí quiere presentar una conversión. El dolor, el tormento que provocan estas langostas tienen como finalidad presentar una conversión. Y ya veremos después, con el pasar de los años, cuando muchos hayan muerto de enfermedades venéreas provocados por la práctica homosexual potencializada por esta ideología de género, veremos qué sucede dentro de 10 o 15 años como consecuencia de esta ideología. Y vendrá otra etapa, exactamente como lo presenta el libro del Apocalipsis, bajo estas figuras. Y es que para el autor del Apocalipsis, este sistema terrestre hace la guerra con violencia, hasta quitar la vida. Es así que prospera este sistema. La venida de Cristo se da a través de los cristianos que quieren llenar estos vacíos de injusticia, de paz, de amor y de verdad. Entonces, estos son los valores que en el mundo antitético llamado mundo demoníaco carecen, no están presentes. Entonces el hombre se deja absorber, se deja atraer por este estilo de vida propuesto por el mundo demoníaco, y en ese estilo de vida va dejando estos vacíos de injusticia, vacíos de paz, vacíos de amor, vacíos de verdad. ¿Quién vendrá a llenar esos vacíos? Los cristianos. ¿Y cómo? Con la venida de Cristo. ¿Y cómo viene Cristo? En el Espíritu, a resolver las situaciones y los problemas del momento presente. Esta es su tarea. Los cristianos deben generar a Cristo. Los cristianos deben parir a Cristo ante este sistema demoníaco que está rigiendo el mundo. En otras palabras, los cristianos, para colaborar seriamente con Dios, que lo está haciendo todo nuevo, es preciso asentar toda nuestra existencia sobre la verdad-valor que nos ha traído Cristo, nuestro gran renovador. Y aquí la importancia de este versículo del capítulo 1 del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Miren, viene entre las nubes. La traducción correcta sería con las nubes, porque el texto original dice, idú, ergetai, metaton nephelon. Ergetai, ahí está nuestro verbo. Miren, viene con las nubes. Todos lo verán con sus ojos, también aquellos que lo traspasaron, y plañirán por él todas las razas de la tierra. Así es, amén. Aquí nosotros podemos ver perfectamente
que hay una referencia a aquel texto del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, donde Jesús decía: cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y luego el capítulo 19, donde el autor hace referencia a la profecía de Zacarías: y me mirarán a mí, al que traspasaron. Entonces, este venir con las nubes significa la presencia divina de Jesús. Cristo se hace presente de manera especial en la liturgia, y esta visión la ha tenido el Juan evangelista el domingo del Señor. Juan de Patmos lo ha tenido el domingo, día del Señor, el primer día de la semana. La liturgia es la experiencia celebrativa de esta vivencia de los cristianos en el Señor. Participar en la liturgia es llenarse del Espíritu del Señor para ir a llenar después los vacíos que van quedando en el mundo y en la historia. Este texto de Apocalipsis 1:7 se inicia con una llamada de atención. Es un imperativo. Idú, miren, mirad, el ergetai, que presenta no tanto el que vendrá, sino el que está viniendo. Miren, está viniendo con las nubes, tendría que decir la traducción, porque dice ergetai, el que viene con las nubes, está viniendo, viene en la historia, viene con las nubes, no viene sobre las nubes ni bajo las nubes, sino con las nubes, es decir, viene con toda la gloria, con todo su poder, con toda su trascendencia, viene trayendo todo aquello que las nubes significan, es decir, la divinidad, la trascendencia que viene en contacto con los hombres, la trascendencia que viene en contacto con las mujeres y trae estos valores que ella misma aporta. ¿Para qué? Para que los hombres y mujeres creyentes sean capaces de transformar el mundo. Y así el mundo demoníaco vaya cediendo lugar al mundo reino. La asamblea litúrgica se hace un lugar de observación de este venir de Jesús. Y esa asamblea litúrgica está presente en todo este texto. Del versículo 9 al capítulo 20, del capítulo 1, 9, 20. Es la visión de Juan en la isla de Patmos, un Jesús que se presenta como sumo sacerdote en su iglesia, en el primer día de la semana, el día de la resurrección, que quiere cambiar, transformar la vida de su iglesia. Es una presencia determinante, es una presencia constante, es la presencia de uno que se fue, pero no está ausente, sigue presente en medio de su comunidad. Es un contacto que indica una misión, un dinamismo a seguir, que empuja, que presiona a la misma asamblea a seguir. La asamblea no solamente puede ser espectadora, la asamblea tiene que ser también protagonista. De ahí saltamos al capítulo 22 del Apocalipsis, del versículo 6 al versículo 21. El ángel Juan y Jesús autentican el libro y el llamado del Señor, ven. Se repite mucho el término, yo estoy viniendo, y la asamblea insiste, ven, ven Señor Jesús, Maranatá. Es el ven de la asamblea, es una invocación a la presencia de Jesús, con sus valores, ahí donde es necesario llenar esos vacíos. El espíritu y la esposa gritan, ven. Este ven no es solitario, es un ven que invita a caminar juntos en el camino de la conversión de esta historia hacia la eternidad, pasando de este sistema de muerte a la vida. Es la asamblea que invoca a Cristo junto al Espíritu diciendo ven. Cuando se contraponga incluso violentamente a las categorías del mal, tiene a su disposición toda la eficacia de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cuando la iglesia sienta que está muriendo, que está siendo vencida por el poder demoníaco, entonces la iglesia tiene que levantar la mirada a aquel que han traspasado y recobrar energía, fuerza de la muerte y resurrección del Señor. Tiene que sumergirse en la energía que deriva de esta muerte, porque los que han salido de la gran persecución han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hay que levantar la mirada. Esa cruz es el nuevo árbol, la cruz que está al centro, y por eso dice también en el Apocalipsis, será suyo el árbol de la vida, el árbol del cual fue alejado el hombre en el jardín del Edén, y también será suya la Jerusalén celestial,
la que representa toda la divinidad y la trascendencia. Por lo tanto, vean ustedes, en la perspectiva de Juan, la venida del Señor está saturada de una perspectiva fascinante, eleva el ánimo, eleva el corazón. Esto sobre la venida del Señor en el Espíritu. Ahora voy a retomar la venida en la carne. ¿Cómo señala el cuarto evangelio la venida en la carne de Jesús? Y aquí la importancia de la maternidad de María en la iglesia juánica. La maternidad de María, que surge del capítulo 19, ¿verdad? La maternidad mesiánica de la que ya hablábamos en los capítulos anteriores, cuando Jesús dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Ahí están las dos categorías: guiné, mujer, y mater, madre, aplicadas a la madre de Jesús. Cuando hablamos de María desde la teología juánica, obviamente no lo vamos a hacer desde la perspectiva piadosa, ¿verdad? Qué bonita la Virgencita, tan linda la Virgencita. No, tampoco lo vamos a hacer desde la perspectiva del arte, ni tampoco devocional, ni poético, no. El sentido teológico que la comunidad juánica y los escritos juánicos dan a la presencia de María es el sentido de familia. Es interesante que solamente en los escritos juánicos encontramos que los miembros de la comunidad se llaman a sí mismos hermanos del Señor. Hermanos del Señor. Es el único ambiente en que los cristianos, los discípulos, son llamados hermanos de Jesús. Veremos tres grandes textos. Aquí los veremos a grosso modo, solamente señalando algunos aspectos. Después los vamos a estudiar más detenidamente, porque efectivamente cuando terminemos este capítulo de la venida del Señor, viene ya el estudio del capítulo 2, más detenido, ¿verdad? El signo de Caná, el signo del vino. Pero aquí solamente será una apreciación a pinceladas, solamente señalando cómo es que la teología juánica enmarca la importancia de la madre, la presencia de la madre. Entonces son tres grandes textos que se van desarrollando gradualmente. El primer paso precisamente está en el signo de Caná. Capítulo 2, versículo 3 y 4, ahí estaba presente la madre de Jesús. Y la madre le dijo: no tienen vino. Y luego la madre dijo: hagan lo que él les diga. Entonces ahí está presente guiné y meter. Luego el estadio intermedio es el capítulo 19, la maternidad de María en la escena del Gólgota. Mujer, guiné, he ahí a tu hijo. Y el discípulo le dijo: he ahí a tu madre, meter. Para llegar al final, en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículos del 1 al 6. Tuve una visión grande, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas en su cabeza, está encinta y grita de los dolores de parto. Otra vez el sentido de guiné y de meter, porque está a punto de dar a luz. Todavía no es madre, está embarazada, pero dará a luz un niño y será madre. Ahí también las dos categorías, mujer y madre. Y para concluir, un tema que encuadra el sentido de familia en Primera de Juan 1, 1, 4. Ustedes pueden leer este último texto de Primera de Juan 1, 1, 4 y descubrir en esos 4 versículos todos los elementos de familia, el sentido de familia que se encuentra dentro de la comunidad juánica, donde todos son llamados hermanos del Señor. Acerquémonos al primer texto, el signo de Caná. El signo de Caná está relatado en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es el final de la semana, se recuerdan, una semana que va progresivamente, crescendo. Es una semana de manifestación progresiva de Jesús. Y ahí tenemos un dinamismo, un movimiento literario que es característico de Juan, ¿se recuerdan? En el primer día Jesús está presente, pero Jesús no se ve. Y Juan el Bautista dice: en medio de ustedes hay uno que no conocen. El segundo día Jesús se ve, Juan el Bautista habla, Jesús se ve, pero Jesús no habla. En el día tercero Jesús presente, indicado por Juan el Bautista. En el día tercero Jesús habla solamente invitando a los discípulos, sino también determinando la vocación de Pedro.
Y el cuarto día Jesús habla, el episodio de Felipe con Natanael. Luego hay un periodo de pausa, una pausa dinámica, quinto, sexto, séptimo. Y 3 días después, el séptimo, sucede el signo de Caná. Se retoma el discurso el tercer día, después de los otros días precedentes. Y 3 días después estamos en el séptimo día. Según los relatos del Génesis en el capítulo 1, el séptimo día fue el día que Dios descansó. Y aquí en el relato de Juan, el tercer día es el día en que el séptimo día es el día en que Jesús manifiesta la gloria. El séptimo día la semana concluye y ahí Jesús manifiesta su gloria, aquello que lo caracteriza, lo que Él es, el episodio de la presencia de la Madre de Jesús en el signo de Caná. Vean, la Madre está presente cuando no ha llegado la hora, la Madre está presente cuando Jesús manifiesta su gloria y la Madre está presente cuando los discípulos creen en Él. Capítulo 2. Igual en el capítulo 19. En el capítulo 19, la Madre está presente cuando ya llegó la hora, la Madre está presente en la glorificación del Hijo y la Madre está presente cuando el discípulo cree en Él. Y vio y creyó. Entonces, la presencia de María que entra en el cuadro de la gloria de Jesús, de su manifestación. Así lo quiere presentar el cuarto evangelio. María dentro de este cuadro de la gloria de Jesús. La intervención de María en el contexto de la alegría nupcial, falta el vino, es una intervención fundamental porque está marcando un detalle importante en la vida de la iglesia, cuando falta la gloria. Decir falta el vino equivale a decir falta la gloria, símbolo, falta una plenitud que hace referencia a la nupcialidad que Dios quiere realizar y que hemos dicho se realiza en la Nueva Jerusalén. Es interesante que los escritos juánicos comienzan con el relato de una boda, el capítulo 2, y terminan con el relato de una boda, capítulo 21 del Apocalipsis, las bodas del Cordero. Jesús presenta su respuesta a la madre, que hay entre tú y yo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. María indica, hagan lo que Él les diga. No ha llegado su hora, pero manifiesta su gloria. Saben ustedes que esa actitud de Jesús no es una frase de repulsa, sino que es una frase típica del mundo semítico. Cuando hay un problema entre quien habla y el que escucha, entre los dos hay un problema. En los evangelios sinópticos, especialmente en Marcos, lo encontramos nosotros presente esta fórmula cuando Jesús llega a Gerasa y están unos endemoniados que viven en el cementerio y le dicen: ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué hay entre tú y yo y nosotros? Sabemos a qué has venido, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema entre ellos. Es un lenguaje semítico. Hay otros casos en el Evangelio donde se utiliza, no solamente aquí en el cuarto Evangelio, y no solamente en relación con María, sino que es un modo típico de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay un problema por resolver, hay un problema por aclarar. ¿Qué es esta cosa? El texto no lo dice todavía. No ha llegado todavía mi hora. Cuando llegue la hora, este problema será explicitado. Y aquí el relato de las bodas de Caná nos introduce a nosotros en un dinamismo literario. Una pregunta que queda en suspenso se esclarece al llegar esta hora. No se presenta como María, ya lo hemos subrayado en otras ocasiones, sino como la madre de Jesús, y también es llamada mujer. Modo insólito de un hijo al llamar hacia su madre. ¿Por qué la llama así? No hay una respuesta inmediata. El lector queda con la pregunta, con la duda, ¿por qué la llama así? Ya explicamos lo que significa Guiné y la relación que existe con las grandes mujeres de la antigüedad. Por eso, la respuesta va en una línea eclesiológica. Primero, se le llama mujer en relación a la iglesia. Y segundo, se le llama mujer en referencia a la hija de Sión en el Antiguo Testamento. Se percibe una cierta dirección eclesial. Por eso se le llama mujer. Tenemos un hecho importante. María aparece, según Lucas, como una que se interesa activamente en Jesús, en su palabra y en sus hechos. Eso quiere decir que María es la experta en Jesús. Cuando Jesús se queda en el templo,
¿Por qué me buscan? María no entiende en aquel momento, pero conserva estas palabras en su corazón. Se puede suponer que esta no comprensión la va llevando a María a un conocimiento más profundo del misterio de su Hijo. En este diálogo que nosotros estamos analizando del capítulo 2, entre Jesús y María, María es la experta en Jesús. El texto sugiere un estricto ligamen de cooperación entre Jesús y María. En el ámbito de esta relación, de este ligamen, Jesús la llama mujer. Entonces aquí encontramos ya una vaga dirección eclesial. ¿Qué cosa significa? Al nivel del capítulo 2, versículos 3 y 4, no tenemos todavía una respuesta. Pasamos al segundo nivel. No podemos caer en interpretaciones extremas, decir que todo el relato es mariológico, ¿verdad? No podemos decir que todo el relato es mariológico, sino que es fundamentalmente eclesiológico. Diversas interpretaciones que no se basan en el texto, por ejemplo, no me entiendes porque esta vida pública que comienza es diferente a la etapa de Nazaret, etc., no corresponde. Véase, por ejemplo, el segundo día, Jesús como Cordero de Dios. El lector se pregunta ¿qué cosa significa? La respuesta vendrá hasta el capítulo 19. Así también aquí en el capítulo 2, lo que Jesús le dice a María no se responde en ese momento. Se va a responder hasta el capítulo 14. Habiendo llegado la hora de que Jesús pasara de este mundo a la casa del Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces aquí solamente deja abierta la situación. No tenemos que esperar aquí mismo la respuesta a ese dilema. No ha llegado mi hora que hay entre tú y yo, mujer. Ese dilema será resuelto posteriormente. Así como sucede con lo de Cordero, que se resuelve posteriormente. Aquí nos manda a Juan 19, 25, 27, la escena del Gólgota, donde encontramos la maternidad de María. Ya lo habíamos analizado en el capítulo anterior, volvemos a señalarlo aquí. Pero aquí encontramos elementos comunes con Juan 2 y también elementos complementarios en 5 cuadros. El primer cuadro, la realeza de Jesús. ¿Se recuerdan lo que explicábamos? El cartel que ponen Pilato sobre la cabeza de Jesús, donde dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La túnica que no se puede dividir es el segundo cuadro, símbolo de la iglesia, lleva dirección eclesial. Y luego la maternidad de María, aparece el título la madre de Jesús, y el discípulo amado también lleva dirección eclesial. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Ahora María adquiere un nuevo tipo de maternidad. Es madre 2 veces. Primero es madre de Jesús y luego es madre del discípulo amado. ¿Esto qué es? Una perspectiva de todos los que se identifican con este discípulo. Por lo tanto, es una maternidad eclesial. Maternidad que tiene un contenido bien específico. Y por eso el discípulo se la lleva a su casa, o sea, a su iglesia, a la comunidad juánica. Desde aquella hora la acoge en su iglesia. No en su casa, sino en el ambiente que le era propio. La segunda maternidad en la misma línea, en el ámbito de la vida comunitaria. Entonces, fíjense, la hora de Jesús presente con esta función materna de la comunidad, madre de Jesús y mujer. Ahora, madre de la comunidad y mujer. Esto se esclarece mejor en el segundo nivel, en el siguiente nivel, que es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos presenta a nosotros una clara línea eclesiológica. La figura de la mujer en el capítulo 12 del Apocalipsis es fundamentalmente la iglesia, no es María, pero sí hay ciertos elementos que caracterizan a esta mujer que se pueden aplicar a María. Por lo tanto, podemos decir que la interpretación de la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis tiene 2 puntos de interpretación: el nivel eclesial y como madre de Jesús. Esta mujer es María y esta mujer es la iglesia. ¿Cuáles son sus características? Primero, esta mujer está vestida de sol. Esta característica se aplica a las dos, se aplica a María y se aplica a la iglesia. El sol es la criatura más bella de Dios. El Evangelio de San Mateo, Jesús dice que el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos. Sol con relación a la presencia de Jesús.
Cuando se habla de la ciudad de la Nueva Jerusalén, dice que no tiene sol, porque el Cordero es su sol. Su rostro es como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Es una dimensión cristológica. Por lo tanto, vestida de sol, ¿qué significa? ¿Qué significaría? Vestida de Cristo. Cristo es el sol. Entonces, si está vestida de sol, está vestida de Cristo. María está revestida de Cristo, está toda llena de Cristo. La iglesia está revestida de Cristo, toda llena de Cristo. San Pablo hace uso de esta figura cuando dice hay que revestirse de Cristo en la carta a los Gálatas. María ha recibido a Jesús y lo ha amado. Es una cristificación de toda su existencia, antes y después de la Pascua. Y por lo tanto, también después será una cristificación en la iglesia. Es tercer símbolo. El primero es el sol. El segundo símbolo, la luna en los pies. Ustedes saben que en el Antiguo Oriente el tiempo no era medido por el sol, sino que el tiempo era medido por las estaciones de la luna. Por eso el calendario antiguo del Antiguo Oriente no era un calendario solar como el nuestro, sino que era un calendario lunar. Por lo tanto, la luna significa el tiempo. Y si tiene la luna bajo sus pies, lo único que puede expresarse es que tiene dominio sobre el tiempo. Es la inmortalidad, referencia a la iglesia explícitamente. De alguna manera no excluiría su relación a María, a la que llamarán bienaventurada. Pero la que permanece en el tiempo es la iglesia. Y permanecerá en el tiempo hasta el final, cuando Él venga en su última y definitiva venida. Entonces aquí es una referencia eminentemente eclesiológica. La luna bajo sus pies. La iglesia, relación con Mateo 16, y el poder del infierno no prevalecerá en contra de ella. El signo de la corona. Corona en griego se dice Stéfanos, referida directamente a María. ¿Por qué? La corona significa triunfo, haber alcanzado la meta. Y la iglesia todavía está en camino, no ha llegado a la meta. La corona es una designación escatológica. Se da a aquel que ha realizado ya el camino y ha llegado al final, no antes. Y María ya ha realizado este camino, por lo que recibe su premio. No aplicación en este punto a la iglesia, que está aún en camino en el desierto. Las 12 estrellas significa las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. Las estrellas que iluminan, no como el sol, son iluminaciones menores. Pueden representar la alianza antigua, 12 tribus, la nueva alianza, 12 apóstoles. El dragón, la mujer presentada en antítesis a otro signo que se hace ver. Es un enorme dragón rojo, con sus características, símbolo del mal presente, articulado en la historia. Y es interesante, vean ustedes, que la Sagrada Escritura en el Génesis comienza con un reptil, que sería la serpiente, y el final, el Apocalipsis, termina con otro reptil, el dragón. Y es que el reptil en la mentalidad mitológica del Antiguo Oriente representa el mal, el dominio del mal. Era así tan fuerte esta concepción que creían en la existencia de un dios del mar, que era una enorme serpiente llamada Leviatán. Entonces el reptil representa el mal. En el Apocalipsis el demonio no actúa directamente, sino que el demonio actúa engañando al hombre, infiltrándose en las estructuras humanas. Y estas estructuras humanas de todos los tiempos que se contraponen como sistema terrestre activado por lo demoníaco versus el sistema de Cristo. Eso representa el dragón, el sistema demoníaco, el sistema humano, la estructura humana, el sistema que se opone al proyecto de Dios. La mujer que se encuentra en estado de parto frente al dragón, sistema opuesto a la mujer, quiere devorar al hijo apenas sea dado a luz. Pero la mujer huye y camina en el desierto por un cierto tiempo. Tenemos un parto, vean ustedes,
Tenemos un parto que viene descrito en circunstancias difíciles. Externamente hay una amenaza, que es el dragón, y al interno hay una dificultad. El sujeto que está dando a luz grita atormentada al dar a luz. Es un parto laborioso, difícil, doloroso. Y aquí se da el giro simbólico de la mujer versus el dragón, con dificultades externas y también dificultades internas. Aplicado al sujeto que da luz son dos. Primero, María, no en Belén, sino en la segunda fase. María es la mujer que está dando a luz la nueva humanidad, la nueva iglesia, ámbito de la iglesia juánica, sentido de ser madre, de hacer crecer a Cristo en la comunidad, con las dificultades que conlleva, como era para Pablo, vida difícil. Análogamente podemos pensar en María, en su segunda maternidad. Ya hemos dicho que la comunidad juánica ha sufrido persecución y por eso fue una comunidad itinerante. Ese sería el tormento externo. Pero también la persecución, el tormento externo, pero también hay un tormento interno, las divisiones y los conflictos que se han generado y el suscitarse de los anticristos. Ese sería el sufrimiento interno. A María le toca vivir ese sufrimiento interno porque es parte de la comunidad. Es en las cartas donde nosotros podemos ver las tensiones internas de la iglesia sobre las concepciones de Jesús, los anticristos, los cristianos disidentes que se oponen a Cristo, falsas concepciones de Jesús. Desde esta perspectiva, esa mujer que huye al desierto y que va con tormento interno y externo puede representar a María en el hecho de que ella está en una iglesia naciente. Pero también esa mujer que huye al desierto con sufrimientos externos e internos también puede representar a la iglesia. La iglesia que es protagonista de un parto, una nueva humanidad. La iglesia que debe generar a Cristo, expresarlo a otros, proyectarlo a los lejanos. Y este sistema terrestre que se opone, que se contrapone, quiere devorar a Cristo en el misterio de un sistema terrestre que no logra su objetivo, ya que el reino de Cristo va creciendo. Y es lo que presenta Pablo en la carta a los Efesios. Hasta llegar a su plenitud, la iglesia se va realizando en la historia y va realizando en la historia este Cristo hacia su plenitud. La iglesia, cuerpo de Cristo, va realizando la acción externa hacia los que no pertenecen a la iglesia, para que ellos reaccionen y después puedan recapacitar y llegar a abandonar el sistema demoníaco del mundo e incorporarse al cuerpo de Cristo. María es madre de Jesús por la iglesia. La iglesia, recibiéndolo de ella, lo podrá dar a luz mediante su misión profética a aquellos que están alejados de ella. Por último, esta mujer huye al desierto, un lugar preparado. Ustedes saben que el desierto es un símbolo preferido de los profetas. Y también el desierto es importante dentro de la simbología del Pentateuco, especialmente en el Éxodo y el Deuteronomio. ¿Qué significa el desierto? El desierto significa dos cosas. Primero, el lugar de la prueba, de la dificultad. Y segundo, el lugar donde Dios manifiesta su gloria, donde Dios manifiesta sus prodigios, realiza sus portentos. Entonces, el desierto se va a convertir en lugar de prueba, pero también en el lugar de la manifestación de Dios. En el desierto la alimentan por 1260 días. Esta es una indicación simbólica. Ustedes pueden hacer el cálculo ahí en su casa, con su calculadora o su celular. Esta indicación simbólica, ¿qué significa? Ustedes pueden dividir 1260 días entre 365, que es el año, les va a dar 3.5, que es la mitad de 7. Es la totalidad. Por lo tanto, los 1260 días, ¿qué significan? Que todavía no ha llegado a la totalidad. Le falta caminar. Significa la no totalidad. Una iglesia que va caminando en el desierto con la compañía de Dios, como en el Antiguo Testamento, por eso ha puesto su tienda entre nosotros, va caminando en el desierto, pero todavía no ha alcanzado su plenitud. Por eso no le pertenece la corona a la iglesia. En el desierto, esta mujer va experimentando la precariedad, la parcialidad, el cansancio del camino del desierto, asistida por Dios. Se siente el día a día. Es un cansancio cotidiano, atribuible a la iglesia. María ya llegó a la meta, en cambio la iglesia sigue caminando. La iglesia lleva su mirada puesta en ese horizonte final escatológico.
Entonces, resumiendo, ya para terminar, Madre de Jesús, mujer. El concepto mujer comienza con una perspectiva eclesial en el capítulo 2. Luego en el capítulo 19, mujer con una explicitación del aspecto eclesial. Sujetos dando a luz, que se interrelacionan María y la Iglesia. Dinamismo que comienza con Caná, pasa por el capítulo 19 y concluye en el Apocalipsis capítulo 12. Continuidad de estos tres niveles en el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Primera de Juan 1:4, la síntesis, cómo la comunidad juánica se siente familia de Jesús. Todos se le llaman hermanos de Jesús. Por lo tanto, yo les invito a ustedes a releer Primera de Juan 1:4, teniendo presente toda la perspectiva que aquí hemos presentado. Y de esta manera termino de exponer para ustedes este último núcleo teológico, que es la venida del Señor. Entonces se van preparando ustedes para el parcial. En el parcial ustedes tendrán que estudiar los aspectos introductorios, las características de la comunidad juánica, luego el núcleo teológico de Cordero, el núcleo teológico de Espíritu y este núcleo teológico de la venida del Señor. Tienen suficiente material para pasar entretenidos varios días. Suerte para todos.